Miguel Ángel no era pintor, Miguel Ángel era escultor. Sin embargo, asume ese reto y miren la locura y la obra que logra pintar. Hola, hola, bueno, es un gusto estar de nuevo con todos ustedes. En esta ocasión voy a contarles todo acerca de cómo se elaboró este gran proyecto. La pregunta que siempre me hacen fue qué fundamentos utilizamos arquitectónicamente y al nivel artístico para hacer toda la estructura y que todo el contexto de la biblioteca quedara acorde bajo lo que estábamos buscando. Lo que mi cliente quería buscar era un sitio especial donde poder leer, donde poder hacer tertulias, donde poder compartir y que fuera un sitio dedicado al crecimiento intelectual y al crecimiento personal de la civilización. ¿Qué hicimos entonces? Decidimos escoger uno de los momentos más idóneos o el punto que hizo clic en la civilización occidental, que es la que a nosotros nos compete. Y escogimos varias opciones, sin embargo que no quedara muy abarrotado, ya que ustedes van a observar que aunque tiene diseño renacentista, también tiene combinado con algo del barroco. Y la matriz de toda la bóveda es gótica. Entonces queríamos implementar esos tres diseños arquitectónicos porque nos basamos en las bibliotecas clásicas más bonitas, estilo europeo, en ese periodo artístico que llevaba desde el gótico hasta el barroco, tocando un poquito la ilustración. Lo que quisimos fue buscar que hasta a la vista fuera agradable. Ya saben que en el barroco se caracteriza por tener muchos elementos. Aquí vemos muchos elementos como estos, por ejemplo acá arriba esto aquí es barroco. Y si ven también acá las orlas y los elementos de la bóveda son barrocos. Entonces, ¿cómo fusionamos esto con una pintura renacentista? Luego de que ya están listos los renders y son aprobados por el cliente y ya hemos decidido qué pinturas y qué diseños vamos a colocar en cada orla, se pasa a revisión de los ingenieros, que son los que aprueban por el tema de la estructura que va a ir ahí encima. Recuerden que la integridad del edificio es muy importante, ya que esta obra está ubicada en lo alto de un penthouse y va a recibir todo el peso, y inclusive colinda con un lago que está diseñado y está ubicado prácticamente enseguida de la biblioteca. Entonces, cuando ya sea aprobado por parte de los ingenieros de que ese diseño es funcional y que no corre ningún peligro la integridad del edificio, pasamos ya a darle manos a la obra. Se contrataron los equipos especializados para toda la parte estructural. Se empieza creando un esqueleto en hierro y en todos los elementos que van a ser recubiertos luego por drywall, y luego los expertos empiezan a colocar láminas de drywall para luego en obra blanca empezar a diseñar paso por paso todo lo que es la colocación de las orlas. Cada orla se diseñó específicamente basado en las originales que están en las bibliotecas que anteriormente les mostré, en las que estamos inspirados, y cada elemento se le sacó una copia en silicona y fueron colocados manualmente uno por los mamposteros, que son las personas que se encargan de darle los acabados finales, que pasan de la obra negra a la obra blanca, para luego yo pintar los murales en cada uno de los espacios diseñados, en cada uno de esos nichos. Si ustedes están viendo, también hubo unos expertos, digamos, del vitral, de todo lo que es el diseño de las lámparas y los vitrales, porque ya que en el gótico, incluso si ustedes recuerdan, se utilizaban mucho los vitrales para el tema de iluminación. En este caso lo utilizamos para la biblioteca. En el gótico se utilizaban generalmente para las iglesias. Luego de que ya está construido todo pegado, una por una cada orla, ya paso yo a pintar el mural que va correspondiente según lo que habíamos escogido. El mural más satisfactorio de pintar, pues por obvias razones, fue el que está vertical, ya que los que son horizontales sobre el techo eran más complejos. Bueno, allá al fondo se encuentra lo que es el mural principal. En ese mural principal lo que se escogió fue una obra que
estuviera primero basada en el Renacimiento, porque fue uno de los periodos más importantes del arte clásico. Entonces lo que hicimos fue, ya viene a escoger una obra horizontal, claro que fuera alargada, no tan alta, para que la perspectiva nos fuera acorde, ya que esto es una bóveda de cañones simulando una bóveda. Queríamos que diera profundidad, entonces teníamos dos opciones. Yo había pensado en simular una perspectiva para darle más profundidad, y se podía haber pintado entre la Última Cena de Leonardo da Vinci, que está en Milán, o la otra opción que también era muy acorde, era pintar la Escuela de Atenas, que fue pintada por Rafael Sanzio. En la original se encuentra en los museos vaticanos, en las instancias papales. Entonces escogimos entre esas dos, y la que más acorde estaba con el concepto de biblioteca pues era la Escuela de Atenas, por la filosofía de que Rafael había incluso pintado a Platón. Allá está Platón en la original. Rafael representó a Platón con el rostro de Leonardo da Vinci. O sea, Leonardo era muy respetado en ese sentido, tanto como un polímata como un sabio. Entonces sus contemporáneos, aunque ya sabemos que Miguel Ángel Buonarroti tenía rivalidades con Leonardo tenía una inteligencia emocional, llamémoslo así, muy correcta. Entonces Leonardo podría decirse que era un sabio en ese sentido, no tanto artista, sino ya había trascendido hacia un nivel de sabiduría superior. Entonces era muy respetado por sus contemporáneos, incluso hasta por Miguel Ángel, que el cual pues siempre hemos sabido que por los relatos, por los documentos, que había cierta rivalidad. Sin embargo se entiende que la rivalidad era más de Miguel Ángel Buonarroti hacia Leonardo, por lo difícil que era el temperamento de Buonarroti, más que por Leonardo mismo. Uno de los temas más importantes es también ver la iluminación, o sea, de saber cómo iba a verse en el día, cómo se iba a ver en la noche, cómo también iba a estar el espacio. Recuerden que la luz es importantísima. No es lo mismo leer al aire libre que leer en un estudio. O sea, si ustedes se acuerdan, en la Edad Media era muy complejo porque habían velas, es decir, no había la electricidad como hay ahora, y solamente se podía leer bien en el día, a no ser que tuvieras una muy buena iluminación en una abadía donde estaban los escribas. Entonces era muy complejo el tema de la iluminación, porque normalmente los intelectuales debían de pasar muchas horas investigando. En el día investigaban, hacían lo que se podría llamar una investigación de campo, y ya en la noche, en la tarde y en la noche, cuando ya en las afueras ya no había iluminación, ya en la tarde y en la noche estaban en sus estudios escribiendo. Bueno, uno de los elementos que les voy a mostrar a continuación fue qué decisiones se tomaron para escoger el periodo artístico correcto, escoger las obras correctas que queríamos representar, ya que es una biblioteca. Mi cliente es muy amante del Renacimiento, de la historia clásica griega, la historia italiana. Sin embargo, la réplica que queríamos hacer era basada en una biblioteca, en la biblioteca de Checoslovaquia, que eran las más bonitas del mundo. Entonces queríamos traerla aquí, instalarla, crear todos los elementos, y lo más importante fue qué obras escoger para que no contrastara, porque ustedes saben que el barroco se caracteriza por ser muy abarrotado, llamémoslo así, tener muchos elementos arquitectónicamente hablando y pictóricamente, y cómo lo combinamos con el Renacimiento, como esos frescos tan bonitos que muchos ya conocemos y que muchos hemos visto en pinturas, en fotografías, en libros, en películas, inclusive en los museos. Cuando ves las obras renacentistas, o sea, tú dices, wow, ¿cómo lo hicieron para representar esos efectos de esfumato y los efectos que se veían en 3D? Entonces ahí podemos ver la destreza que tenía, por ejemplo, Leonardo da Vinci, o la destreza que tenía Miguel Ángel como escultor. Sin embargo, cuando Bramante coloca a Miguel Ángel entre comillas para hacerlo quedar mal con el Papa Julio II, lo coloca a pintar los frescos de la Capilla Sistina. Miguel Ángel no era pintor, Miguel Ángel era escultor. Sin embargo, asume ese reto, y miren la locura y la obra que logra pintar en el techo prácticamente. Bueno, aquí tenemos el Juicio de Sócrates. Es una versión que es cuando Sócrates bebe la cicuta, y por aquí tenemos una gallina, por acá está, que es la que le ofrecen a Asclepio, porque obviamente Sócrates pensaba que cuando la persona moría, quedaba por fuera el alma y quedaba libre. O sea que
salía de la enfermedad, por decirlo entre comillas, que había sido estar encerrado en un cuerpo material. Entonces la gallina simbolizaba que a Asclepio le daban, cada vez que alguien se curaba de alguna enfermedad, le daban una gallina al dios Asclepio. O en este caso a Esculapio, ¿no? Que era la versión romana. Listo, acá tenemos, acá atrás, vamos, tenemos el juicio de Galileo Galilei, cuando llegan a Galileo Galilei por sus tratados sobre que la Tierra se movía. Y aquí lo que hice fue hacer una versión de la alegoría de la caverna de Platón. Qué bonito se ven estas cáusticas reflejándose allá arriba. Estas son las del lago que está aquí a la derecha. La alegoría de la caverna, bueno, explica cómo un grupo de esclavos siempre estuvieron toda su vida encerrados, viendo sombras de sombras, luego un esclavo lo liberan, es una de mis alegorías favoritas, y cómo ese esclavo, al ser liberado, se da cuenta que esas sombras eran proyectadas, vamos a ver aquí, proyectadas por estas personas con estas figuras de barro que proyectan estas sombras en 2 dimensiones. Luego ese esclavo se da cuenta que esa no es la realidad y que la verdadera realidad era que estas figuras proyectadas estaban fuera de este caballo y este pájaro realmente eran como unas esculturas en barro. Luego que las proyectaba el fuego. Luego ese esclavo se libera, sale acá a la luz, sale acá libre y se da cuenta que realmente esa ánfora, ese caballo y este pájaro no eran lo que él pensaba que eran estos que estaban aquí. O sea, que esto es un nivel superior de la realidad. Pues Platón nos decía, ¿cuántas capas de realidad tal vez estemos nosotros encerrados? Y este mundo que vemos puede ser una sombra de una sombra de una sombra. Y tal vez el mundo real ni siquiera sea el real. O sea, es una de las, para mí, las mejores alegorías sobre que coloca en cuestión, o sea, qué es lo real. Para mí es todo un gusto haber podido compartir con ustedes de esta información, de darles esos pequeños tips acerca de cómo se desarrolla este proyecto, y estaré subiendo próximamente reseñas similares de otros proyectos que también he venido realizando. También recuerden que este canal lo he creado para subir toda la información para las personas que sean amantes del arte, del liderazgo, el emprendimiento, todo enfocado y resumido para que esté en un compendio enfocado en la creatividad. Y cualquier sugerencia, cualquier inquietud, cualquier consulta la pueden escribir en los comentarios. Yo frecuentemente estaré leyéndoles y responderé lo más puntual que sea. Y si el contenido les agrada, pueden considerar suscribirse para que no se pierdan ninguno de los videos que voy subiendo. Así que es todo por hoy, hasta la próxima y un fuerte abrazo para todos. Chao.